Creían que estaba arruinada. Mi esposo y mi hermana confesaron su amorío de 20 años, y que su hijo era de él. No sabían que soy la dueña de la constructora y de la casa de la que ahora tendrán que irse. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Mi nombre es Elara y soy arquitecta. No es solo mi profesión, es la definición de mi ser. Me he pasado la vida construyendo cosas, edificios que rascan el cielo, casas que se convierten en hogares y, sobre todo, una vida que desde fuera parecía una obra maestra de la ingeniería, impecable, sólida, perfectamente calculada. Cada mañana mi rutina era un ritual inalterable. El primer rayo de sol se filtraba por las persianas de diseño que yo misma había elegido, y mis pies descalzos tocaban el frío y suave mármol travertino del suelo de mi habitación. El silencio de la casa a las 5:30 de la mañana era mi único lujo, mi único momento de paz real. Bajaba a la cocina, un espacio abierto y minimalista con encimeras de cuarzo blanco y electrodomésticos de acero inoxidable, que rara vez alguien más usaba. El olor del café recién molido era la primera nota en la sinfonía de mi día. Mientras la cafetera goteaba con un siseo rítmico, yo ya estaba revisando los planos de un nuevo proyecto en mi tableta, mi mente ya inmersa en cálculos de carga y estética de fachadas. Esta casa, mi casa, la había diseñado yo. Cada ángulo, cada ventana, cada jardín interior estaba pensado para crear una sensación de luz y espacio. Era mi santuario, mi mayor logro personal. Pero como en las mejores tragedias, también era mi jaula de oro. Un escenario magníficamente construido para una obra de teatro cuyo guión se me escapaba de las manos. El primero en bajar era siempre Damián, mi esposo. Lo hacía alrededor de las 9, cuando el sol ya estaba alto y yo llevaba horas trabajando. Aparecía en la cocina con el pelo revuelto y esa expresión de artista torturado que había perfeccionado durante años. Me daba un beso en la frente, un gesto automático y vacío, y se servía una taza del café que yo había preparado horas antes. «¿Noche larga, mi amor?», preguntaba yo, sabiendo la respuesta. La inspiración no tiene horario. Elara, el alma de un escritor, es un animal nocturno. Respondía él mientras se sentaba en la terraza a meditar con su teléfono en la mano desplazándose por redes sociales. Damián estaba escribiendo una novela. Llevaba 10 años escribiendo la misma novela, una obra magna que, según él, redefiniría la literatura contemporánea, pero de la que yo nunca había leído una sola página completa. Luego venía el ruido. Valeria, mi hermana menor, bajaba casi al mediodía, envuelta en una bata de seda que yo le había regalado. Su presencia siempre iba acompañada de un suspiro, como si el simple acto de existir fuera una carga insoportable. Se dejaba caer en una silla, quejándose de no haber dormido bien, de una nueva ansiedad que la aquejaba. «No sé cómo lo haces, hermanita. Tanta energía. Yo me siento frágil». Valeria vivía con nosotros desde hacía casi 20 años, desde que apareció en mi puerta, embarazada y desolada. En ese entonces yo la acogí sin dudar. Mi responsabilidad, mi sangre. Y finalmente, Leo, mi sobrino, el hijo de Valeria. Un joven de 19 años, inteligente y sensible, que se deslizaba por la casa como una sombra, siempre con los auriculares puestos, inmerso en su propio mundo, como si quisiera ahogar el sonido sofocante de nuestra convivencia. Yo lo amaba. Lo amaba con una intensidad que a veces me asustaba, quizás porque era lo más cercano a un hijo que jamás tendría. Mi infertilidad era una herida cerrada, pero no cicatrizada, un recordatorio constante de lo que me faltaba, y quizás la razón por la que me aferraba con tanta fuerza a esta familia rota, a este lienzo impecable que ocultaba una estructura podrida por dentro. Yo era la que pagaba las facturas, la hipoteca,
los colegios caros, los cursos de cerámica que Valeria abandonaba a las pocas semanas. Yo era el pilar que sostenía el techo sin darme cuenta de que en lugar de protegerlos, solo les estaba proporcionando la sombra perfecta para que cultivaran su traición. La noche de la cena con los Matsui fue en retrospectiva, el primer martillazo audible contra el muro de mi negación. Los Matsui eran inversores japoneses, potenciales socios para el proyecto más ambicioso de mi carrera, un complejo residencial ecológico que cambiaría el horizonte de la ciudad. Todo tenía que ser perfecto, y en mi mundo perfecto, era sinónimo de controlado por mí. Pasé 2 días supervisando cada detalle. El menú, una fusión japo-mexicana sofisticada, fue elaborado por un chef que contraté especialmente. La selección de vinos y sacks era impecable. La iluminación del jardín creaba una atmósfera mágica, y el aire olía a éxito inminente. Yo misma coloqué los arreglos de ikebana sobre la mesa, buscando el equilibrio y la armonía que tanto anhelaba en mi propia vida. Los invitados llegaron puntuales, educados y sonrientes. La conversación fluía, mezclando negocios y cortesías. Yo me sentía en mi elemento, una directora de orquesta guiando la sinfonía hacia un crescendo triunfal. Fue entonces cuando Damián decidió que era su momento de brillar. Después del segundo saque, se reclinó en su silla con esa sonrisa condescendiente que reservaba para las audiencias que consideraba intelectualmente inferiores. ¿Saben? Comenzó interrumpiendo al señor Matsui, que hablaba sobre arquitectura sostenible. Toda esta búsqueda de la permanencia, de construir cosas, es fascinante, pero es en esencia una negación de la hermosa impermanencia de la vida. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Yo forcé una sonrisa intentando desviar la conversación. Damián es un apasionado de la filosofía. Siempre nos hace pensar. Pero él no se detuvo. Nosotros los artistas entendemos que el verdadero legado no está en el hormigón, sino en la emoción fugaz. En un verso, en una nota, en el sufrimiento que purifica el alma. Miró directamente al señor Matsui, un hombre que había construido un imperio. Ustedes construyen jaulas, por muy doradas que sean. Yo busco la libertad del espíritu. La cara del señor Matsui era una máscara de cortesía, pero sus ojos se habían vuelto fríos como el acero. Pude ver $20 millones evaporándose en el aire disueltos por la verborrea pretenciosa de mi marido. Me excusé para ir a la cocina sintiendo un ardor en el estómago. Necesitaba respirar. Fue en ese momento cuando la segunda parte del desastre se desencadenó. Escuché un sollozo ahogado desde el pasillo. Era Valeria. Estaba acurrucada en un rincón temblando. «¿Qué pasa?», le pregunté. Mi paciencia ya hecha trizas. «Esa es demasiada gente», susurró sus energías. «Me siento abrumada. Tengo un ataque de pánico. Elara, no puedo respirar». Sufría de ansiedad, o al menos eso decía. Un diagnóstico conveniente que aparecía siempre que se requería de ella la más mínima responsabilidad social. La tuve que acompañar a su habitación, traerle un té de tila y asegurarle que todo estaría bien mientras mis socios potenciales estaban solos en la mesa con su esposo filósofo. Cuando volví, la atmósfera estaba rota. La conversación era forzada. Se fueron poco después con reverencias educadas, pero sin la calidez con la que habían llegado. Cerré la puerta y me apoyé en ella. El silencio de la casa ahora pesaba como una losa. Damián estaba sirviéndose otro trago. Gente muy rígida, ¿no crees? Sin profundidad. No le respondí. Subí las escaleras, pasé por la puerta cerrada de la habitación de Valeria, donde Segaramente ya estaba tranquilamente viendo una serie, y entré en mi estudio. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad que yo ayudaba a construir. Esa noche no sentí orgullo. Sentí una profunda y amarga soledad. Estaba rodeada de gente en una casa que yo sostenía, pero estaba completamente sola. La grieta había aparecido y por primera vez no tuve la fuerza para taparla. Al día siguiente cancelé mi primera reunión y conduje directamente a las oficinas de Renata Morales y Asociados.
Renata no era solo mi amiga desde la universidad. Era la abogada más astuta que conocía. Una mujer cuya mente cortaba la palabrería como un bisturí. Su oficina, a diferencia de mi casa, no era minimalista. Estaba llena de libros, expedientes y un ligero desorden que hablaba de una mente en constante ebullición. Cuando entré, ella levantó la vista de un documento y su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. No me digas. El poeta maldito volvió a atacar, dijo sin necesidad de más explicaciones. Me senté frente a su escritorio de caoba y le conté lo de la noche anterior. El monólogo de Damián. El oportuno ataque de pánico de Valeria. Lo conté con una voz monótona, casi clínica, como si estuviera describiendo los fallos estructurales de un edificio ajeno. Cuando terminé, Renata se reclinó en su silla y me observó durante un largo momento. «Elara», dijo finalmente, su tono suave pero firme. «Te he dicho 1000 veces que son parásitos, pero creo que hoy no vienes a escuchar eso, ¿verdad?» Negué con la cabeza. «Hoy vengo porque creo que necesito una abogada, no solo una amiga». Una chispa de energía se encendió en los ojos de Renata. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «Bien, ya era hora. Porque esto no es un problema matrimonial, es una adquisición hostil de tus bienes y tu vida, y la has estado financiando tú misma. Así que a partir de ahora, actuaremos como tal». Su cambio de tono fue instantáneo. Pasó de amiga comprensiva a estratega de guerra. Lo primero es lo primero. Nada de movimientos bruscos. No los confrontes. No hagas escenas. Ellos están cómodos en el drama. Es su territorio. Nosotros vamos a operar en el nuestro, el de los hechos, los datos y la ley. Se levantó y empezó a caminar por la oficina dictando un plan de acción. Número 1. Auditoría completa. Quiero que me traigas cada estado de cuenta, cada escritura, cada factura de los últimos 20 años. Vamos a crear un mapa financiero que demuestre, sin lugar a dudas, que tú eres la única fuente de ingresos y la única propietaria de todo. Todo. Hizo una pausa y me miró. Número 2. Protege la empresa. Vamos a revisar la estructura legal de tu firma, crear fideicomisos, asegurar tus acciones. Te convertirás en una fortaleza inexpugnable. Si ellos creen que tienen algún derecho futuro sobre tu trabajo, se llevarán una sorpresa. Número 3. Y esto es lo más difícil para ti. Continuó su voz suavizándose de nuevo. Vas a recopilar información. No te pido que te conviertas en una espía, pero sí que observes. Anota las inconsistencias, las excusas, las ausencias, las pequeñas mentiras. Crea un diario, no para confrontarlos, sino para ti, para que cuando llegue el momento de actuar, tu resolución sea tan sólida como el acero de tus edificios. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Claridad. El miedo y la confusión seguían ahí, pero ahora estaban canalizados. Ya no era una víctima a la deriva en mi propia casa, era una clienta. Tenía un estratega. La arquitecta en mí había encontrado un nuevo proyecto, la demolición controlada de una vida falsa y la construcción de una nueva basada en cimientos de verdad y respeto propio. El plan de Renata no era solo legal, era un plan de rescate para mi alma, y yo estaba lista para empezar a dibujar los planos. Para entender la profundidad de la traición, hay que entender la profundidad de la herida que la hizo posible. Mi herida era un vacío, un silencio en el útero que la ciencia no pudo llenar. Damián y yo lo habíamos intentado todo. Años de tratamientos de fertilidad, de inyecciones, de esperas angustiosas y de decepciones que te rompían en pedazos cada mes. Cada resultado negativo era una pequeña muerte, un recordatorio de mi cuerpo fallido. Damián, en aquellos primeros años, fue mi roca, o eso creía yo. Me sostenía cuando lloraba. Me susurraba que yo era más que mi capacidad de ser madre, que nuestro amor era suficiente. Su apoyo parecía incondicional, pero ahora, mirando hacia atrás, veo la sutileza de su manipulación,
Él nunca sugirió la adopción en serio. Cuando yo la mencionaba, él siempre tenía una excusa. Esperemos un poco más, mi amor. No estoy seguro de estar preparado para amar al hijo de otro. Nuestro vínculo es tan especial. No lo compliquemos. Me hizo creer que la única solución válida era un hijo biológico nuestro. Una meta inalcanzable que me mantenía en un estado perpetuo de esperanza y fracaso. La última visita a la clínica de fertilidad fue devastadora. El médico, un hombre amable pero directo, nos dijo que las posibilidades eran prácticamente nulas, que mi reserva ovárica estaba agotada. Recuerdo salir de allí y sentir que el mundo se había quedado sin color. Esa noche me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado. Damián tocó la puerta, me pidió que saliera, me dijo que lo superaríamos juntos. 2 semanas después, en el punto más bajo de mi vida, sonó el timbre. Era Valeria. Tenía 20 años menos que ahora, el rostro hinchado por el llanto y una pequeña maleta a sus pies. Estaba embarazada de 5 meses. Me contó una historia trágica sobre un novio que la había abandonado. Un artista sin un peso que había huido al enterarse del embarazo. La vi allí, tan joven, tan asustada, llevando dentro de sí la vida que a mí me había sido negada. Y mi corazón se rompió en 2. Una parte por ella y otra, la más grande, por mí. La hice pasar, la abracé y le dije que todo estaría bien, que no estaba sola. Esa noche Damián y yo hablamos. Yo estaba llena de dudas, pero él fue increíblemente persuasivo. Piénsalo, Elara, me dijo tomando mis manos. La vida nos ha cerrado una puerta, pero nos está abriendo una ventana. Es el destino. Podemos ayudarla. Podemos ser una familia. Este niño puede ser la luz que necesitamos. Llenará este silencio. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me convenció de que acoger a Valeria y a su futuro hijo no era una carga, sino una bendición, una forma de sanar, una oportunidad para mí de ser una figura materna, de cuidar, de construir el hogar que tanto anhelaba. La narrativa era perfecta, la hermana mayor exitosa rescatando a la pequeña y frágil, creando una familia no convencional, pero llena de amor. Así que la acogimos. Pagué sus gastos médicos, decoré una habitación para el bebé, le compré todo lo que necesitaba. Cuando Leo nació, yo estuve en el parto. Fui la primera en sostenerlo después de Valeria. Y en ese momento, mirando su pequeño rostro, sentí una oleada de amor tan abrumadora que borró todas las dudas. Damián tenía razón. Esto era lo correcto. Me aferré a esa creencia durante casi 20 años. Me convertí en la proveedora, la protectora, la matriarca, de facto. Justificaba la pereza de Damián como el temperamento de un artista y la dependencia de Valeria como fragilidad emocional. Sostenía su mundo para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones, porque en el fondo creía que les debía algo. Ellos me habían dado la oportunidad de tener una familia. No sabía que en realidad solo me habían estado utilizando como la arquitecta y la ingeniera de su larga y cómoda mentira. La presión en el trabajo se volvió asfixiante. Armando Ríos, mi rival, era un tiburón de la vieja escuela, un hombre que creía que la arquitectura era un club de hombres, y que mi éxito era una anomalía temporal. El proyecto del complejo Vereda del Sol era la joya de la corona, y él estaba dispuesto a todo arrebatármelo. No se limitaba a competir con una mejor propuesta. Su estrategia era la guerra sucia. Empezó a esparcir rumores en los círculos de inversores sobre la supuesta inestabilidad financiera de mi firma Construcciones Elara. Insinuaba que yo había crecido demasiado rápido, que mis proyectos eran más fachada que sustancia, eran mentiras, pero en el mundo de las grandes finanzas, la percepción a menudo pesa más que la realidad. Pero su golpe más bajo fue intentar robarme a mi ingeniero estructural, jefe Miguel. Miguel era un genio, un hombre que había estado conmigo desde que mi empresa era solo una mesa y 2 sillas en un pequeño local alquilado. Era la columna vertebral técnica de mi firma.
Armando le ofreció el doble de sueldo y una participación en su empresa. Me enteré por el propio Miguel. Entró en mi oficina, cerró la puerta y me lo contó. Su lealtad luchando contra la tentación de una oferta que le cambiaría la vida. Pasé 2 días sin apenas dormir, preparando una contraoferta. No podía igualar el dinero de Armando, no sin poner en riesgo la liquidez de la empresa. Así que apelé a algo más, apelé a nuestra historia, a la visión que compartíamos, a la libertad creativa que yo le daba, y que nunca tendría con un dinosaurio como Armando. Le ofrecí una sociedad menor en la firma. Era un riesgo, pero era el movimiento correcto. Aceptó. Llegaba a casa agotada, con la mente llena de números, estrategias y la cara sonriente y traicionera de Armando. Y en casa, en lugar de un refugio, encontraba otro campo de batalla, uno silencioso y pasivo-agresivo. Encontraba a Damián quejándose de que el ruido de la ciudad bloqueaba su flujo creativo. Encontraba a Valeria lamentándose de que el supermercado no tenía la marca de leche de almendras orgánica que le gustaba. Una noche, mientras yo estaba en mi estudio revisando los planos hasta la madrugada, Damián entró no para preguntarme cómo estaba, sino para quejarse. Elara, este estrés te está cambiando. Estás distante. Siempre estás trabajando. ¿De qué sirve todo este éxito si perdemos nuestra conexión? Lo miré y por primera vez no sentí culpa. Sentí una rabia fría. La conexión, Damián, se mantiene con apoyo mutuo. Mientras yo lucho una guerra ahí fuera para mantener esta casa, este estilo de vida, tú te quejas porque no te presto suficiente atención. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día y escuchaste de verdad la respuesta? Se quedó callado, sorprendido por mi tono. Murmuró algo sobre que yo era demasiado intensa, y se fue. Esa noche la distancia entre los dos lados de la cama se sintió como un abismo. La guerra en la oficina me estaba curtiendo. Me estaba quitando las capas de paciencia y tolerancia que había usado como armadura durante años. La presión externa estaba resquebrajando la fachada interna y la arquitecta que había en mí empezaba a ver que los cimientos de mi propio hogar estaban fatalmente comprometidos. Ya no podía ignorarlo. El edificio entero se estaba viniendo abajo. Siguiendo el consejo de Renata, la seguridad de la casa se convirtió en mi siguiente proyecto. La excusa fue perfecta y totalmente plausible. Con el nuevo contrato en juego y con un rival como Armando, era prudente aumentar la vigilancia. Contraté a una empresa de seguridad de alto nivel para instalar un sistema de cámaras de última generación. Cubrían todos los exteriores, pero también los puntos clave de las áreas comunes interiores, la entrada, el salón, la cocina y los pasillos. Es por si alguien intenta algo, le expliqué a Damián. Él asintió con aire de importancia. Haces bien, mi amor. Nunca se es demasiado cuidadoso. Hay mucha envidia en el mundo. Valeria se quejó de que se sentía observada, pero su queja se ahogó en el consenso general de que era una medida necesaria. Las cámaras grababan en un servidor seguro, al que solo yo tenía acceso a través de mi teléfono y mi ordenador en la oficina. Durante la primera semana no miré las grabaciones. Me sentía culpable, como si estuviera violando la privacidad de mi propia familia. Pero las palabras de Renata resonaban en mi cabeza. No es una violación de la privacidad, es una auditoría de la realidad. El día que decidí mirar fue por un impulso. Estaba en mi oficina frustrada por un problema con un proveedor. Necesitaba una distracción. Abrí la aplicación de seguridad en mi ordenador, más por curiosidad ociosa que por una intención real de descubrir algo. Seleccioné la cámara de la cocina y adelanté la grabación de esa misma tarde. Y entonces lo vi. La imagen era nítida en alta definición. La cocina estaba bañada por la luz de la tarde. Damián y Valeria estaban allí solos. Leo estaba en la universidad y yo en el trabajo. No estaban hablando. Ella estaba de espaldas a la cámara lavando una taza en el fregadero. Él se acercó por detrás. No dijo nada. Simplemente se paró muy cerca de ella y luego, con una lentitud y una familiaridad que me helaron la sangre, deslizó sus manos por la cintura de ella y las apoyó sobre sus caderas.
Ella no se sobresaltó, no se apartó, al contrario. Se reclinó ligeramente hacia atrás, apoyando su cabeza en el hombro de él por un instante. Fue un gesto que duró apenas 3 segundos, un gesto íntimo, silencioso, cargado de años de historia compartida. No era la caricia torpe de un cuñado tratando de consolar. Era el contacto casual y posesivo de un amante, el gesto de un hombre que conoce perfectamente el cuerpo de la mujer que está tocando. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Retrocedí la grabación una y otra vez, los mismos 3 segundos. La mano de él en su cadera, la cabeza de ella en su hombro. No había duda, no había ambigüedad. Era una verdad cruda y brutal, transmitida en un silencio de 3 segundos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor sordo en mis oídos. Cerré el portátil de golpe, me levanté y caminé hacia la enorme ventana de mi oficina que daba a la ciudad. Miré los edificios, las grúas, el pulso vibrante de un mundo que yo entendía, un mundo de lógica y estructuras. Y luego pensé en mi casa, en mi santuario y en la mentira que se movía por sus pasillos con una naturalidad insultante. Ya no eran sospechas, ya no eran intuiciones ni pequeñas inconsistencias. Era una evidencia fría, digital, innegable. La arquitecta había encontrado la grieta fatal en los cimientos, y supe, con una certeza que me dolía físicamente, que el edificio no podía ser reparado. Tenía que ser demolido. La oportunidad de Damián y Valeria llegó disfrazada de desgracia ajena, servida en una bandeja de plata por mi némesis, Armando. Ellos no sabían que yo había ganado la guerra. Solo estaban a punto de escuchar el eco de una batalla perdida. Damián, en su búsqueda perpetua de inspiración, solía pasar las mañanas en El Candil, una cafetería de lujo frecuentada por empresarios y artistas de medio pelo. Era el lugar perfecto para sentirse importante, sin tener que hacer nada productivo. Un día, mientras sorbía su macchiato, vio a Armando Ríos en una mesa cercana hablando en voz alta con otro hombre de traje. Damián, con su oído siempre atento al drama, acusó la atención. Escuchó fragmentos de la conversación. Palabras como la firma de Elara, flujo de caja, crecimiento insostenible, burbuja a punto de estallar. Armando, dolido en su orgullo por haber perdido el proyecto Vereda del Sol, estaba salvando las apariencias, pintando mi victoria como un riesgo financiero que me llevaría a la ruina. Ganó el contrato. Sí, decía Armando con una risa amarga, pero no tiene el capital para respaldarlo. Es cuestión de meses que todo se derrumbe. Damián sintió una oleada de excitación. Volvió a casa y le contó a Valeria lo que había oído. La semilla de la idea empezó a germinar, pero necesitaban más pruebas. La paranoia y la esperanza se mezclaron en una peligrosa combinación. La confirmación llegó en una serie de observaciones malinterpretadas. Unos días después, Damián me vio hablando por teléfono en la terraza con el ceño fruncido. Yo estaba discutiendo con un proveedor de acero sobre un aumento de precios. Él lo interpretó como una llamada desesperada a un acreedor. Luego, a través de mi ordenador, que estúpidamente yo no había protegido con una nueva contraseña, Valeria vio mi calendario. En él había varias citas marcadas como reunión con asesores financieros. En realidad, eran reuniones con Renata y un equipo de expertos para blindar mis activos y reestructurar mis inversiones personales, separándolas completamente de la empresa y de cualquier posible reclamación futura. Valeria se lo mostró a Damián, y ambos lo vieron como la prueba definitiva. Elara estaba reuniéndose con expertos en bancarrota, para ver cómo salvar los muebles. El golpe de gracia fue cuando Damián accedió a mi cuenta bancaria personal online. Vio que había vendido un paquete de acciones de una empresa tecnológica. Lo que no sabía era que lo había hecho porque tras ganar el contrato, el valor de mi propia firma se había disparado y Renata me había aconsejado diversificar y mover ese capital a un fideicomiso intocable a mi nombre. Para Damián la conclusión era obvia. Elara estaba liquidando sus ahorros para tapar agujeros. Esa noche los vi susurrando en el salón.
Sus rostros no mostraban preocupación por mí, mostraban una especie de alivio febril. La dinámica de poder en sus mentes estaba a punto de cambiar drásticamente. La hermana mayor todopoderosa, la esposa exitosa que los hacía sentir inferiores, estaba a punto de caer de su pedestal. Ya no sería la proveedora, la salvadora, sería como ellos, una simple mortal luchando por sobrevivir. Y en esa igualdad imaginaria, en esa ruina compartida, encontraron el coraje para ejecutar su acto final de traición, disfrazándolo de un acto de honestidad. Creyeron que iban a confesarle su secreto a una mujer rota. No tenían ni idea de que estaban a punto de despertar a una reina. La noche de nuestro 20º aniversario de bodas, la fecha misma era una broma macabra. Damián había insistido en que no hiciéramos nada especial, que lo celebráramos de forma íntima en casa. Ahora entendía por qué. Necesitaba el escenario que también conocía, el hogar que yo había construido para su gran actuación final. Llegué del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Había pasado la tarde con Renata firmando los últimos documentos del fideicomiso. Me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Sabía lo que venía. Mi única duda era cómo se desarrollaría la escena. Los encontré en el salón. No habían encendido la televisión, no había música. Solo estaban ellos dos, sentados en el sofá de diseño italiano que yo había pagado uno al lado del otro. Valeria tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada fija en el suelo. Damián sostenía un vaso de whisky y me miró cuando entré con una solemnidad ensayada. El aire estaba cargado, denso de palabras no dichas y de una tensión que casi se podía tocar. «Elara, siéntate, por favor», dijo Damián, su voz impostada con una gravedad que no le pertenecía. «Valeria y yo tenemos que hablar contigo». Dejé mi maletín en el suelo, me quité los tacones y me senté en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia deliberada. Los observé no como una esposa o una hermana, sino como una arquitecta, examinando una estructura a punto de colapsar. Vi las grietas en sus expresiones, la falsa seguridad de Damián, el miedo mal disimulado de Valeria. «Feliz aniversario», dije en voz baja. La ironía pareció pasarles por alto. Damián carraspeó, tomó un sorbo de whisky como para darse valor. «Elara, hemos compartido 20 años. Hemos pasado por mucho y precisamente por eso, por el respeto a nuestra historia, no podemos seguir viviendo en una mentira». Hizo una pausa dramática esperando mi reacción. Permanecí inmóvil, mi rostro una máscara de neutralidad. «Sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Continuó especialmente para ti con los problemas de la empresa y todo lo demás». Dejó la frase en el aire, una invitación para que yo confirmara mi supuesta ruina. No mordí el anzuelo. Creemos que ahora más que nunca es el momento de la honestidad total. Ahora que las circunstancias nos han igualado, por así decirlo. Esa frase fue la clave. La confesión no nacía del remordimiento, sino de un cálculo oportunista. Valeria levantó la vista por primera vez, sus ojos llorosos. «No queríamos hacerte daño, Elara. ¡Nunca!». Su voz era un susurro tembloroso. Damián la tomó de la mano, un gesto protector que fue como una bofetada para mí. Lo que hay entre Valeria y yo no es algo reciente. No empezó por lástima o por un error. Empezó mucho antes de que ella viniera a vivir aquí. Hemos estado juntos enamorados durante más de 20 años. Cada palabra caía en el silencio del salón como una piedra en un pozo profundo. Yo no sentía el impacto. Ya lo sabía. Lo que me fascinaba era la arrogancia, la autocomplacencia con la que lo decían. Y Damián respiró hondo. Como si esta fuera la gran revelación. Leo es mi hijo. Elara es nuestro hijo. Valeria empezó a sollozar suavemente, una actuación perfectamente sincronizada. Lo dijeron, la verdad o su versión de ella finalmente estaba sobre la mesa. Me miraban esperando. Esperaban que me derrumbara, que gritara, que llorara, que les diera el drama que su confesión merecía. Esperaban que mi supuesta ruina financiera me hiciera vulnerable, quizás incluso comprensiva. Pensaban que habían detonado una bomba en mi vida,
Pero se equivocaron. Yo no era el edificio que estaban demoliendo, era la dinamita. Me quedé en silencio unos segundos más, dejando que sus palabras se asentaran en el aire viciado. Luego me incliné ligeramente hacia adelante. Los miré a los dos directamente a los ojos, y una pequeña sonrisa fría y afilada como un trozo de cristal se dibujó en mis labios. «Entiendo», dije, mi voz tranquila y clara, y con esa única palabra, supe que el juego había cambiado para siempre. Mi reacción los dejó completamente descolocados. La palabra entiendo pronunciada sin una pizca de histeria, sin una lágrima, sin el más mínimo temblor en la voz, no encajaba en su guión. El drama que habían ensayado meticulosamente se quedó sin su acto principal. Se quedaron mirándome con la boca ligeramente abierta como actores en un escenario a los que se les ha olvidado su línea. Damián frunció el ceño, confundido. ¿Entiendes? Él hará. ¿Has oído lo que te he dicho? Valeria y yo. Leo es mi oído perfectamente. Lo interrumpí, mi voz todavía en ese tono bajo y controlado que parecía desconcertarlos más que cualquier grito. Ha sido muy claro. Me levanté del sillón con una lentitud deliberada. Cada movimiento era medido, tranquilo. No había prisa, no había pánico. El huracán estaba dentro de mí, pero en la superficie solo había una calma glacial. Alicé mi falda. Un gesto trivial cotidiano que en ese contexto se sintió absurdamente poderoso. Si me disculpan, dije como si me estuviera retirando de una aburrida reunión de negocios. Ha sido un día muy largo. Estoy cansada. Caminé hacia las escaleras. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, cargados de incredulidad y una creciente ansiedad. Esperaban un colapso. Esperaban que me volviera, que les exigiera explicaciones, que les diera la catarsis de una confrontación. Pero yo les negué esa satisfacción. Robarles el drama era el primer paso para robarles el poder. Subí cada escalón lentamente. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, un ritmo constante y fuerte. Al llegar al piso de arriba, no miré hacia atrás. Entré en mi habitación, la que había sido nuestra habitación, y cerré la puerta con suavidad. No la azoté. El suave clic de la cerradura al encajar fue más definitivo que cualquier portazo. Una vez dentro, me apoyé contra la madera fría de la puerta y cerré los ojos. Exhalé un largo y tembloroso suspiro que liberó una tensión que llevaba años acumulando. No lloré. Las lágrimas vendrían después, o quizás no. En ese momento lo que sentía no era tristeza. Era una extraña mezcla de vacío y una claridad cortante. La verdad, por horrible que fuera, era por fin real y tangible. Ya no era un fantasma susurrante en los pasillos de mi mente. Era un monstruo a plena luz del día y ahora que podía verlo, sabía que podía matarlo. Escuché sus murmullos confusos desde el piso de abajo. ¿Qué ha sido eso? No lo entiendo. ¿Crees que está en shock? Dejé que hablaran. Dejé que se hundieran en su propia confusión. Me alejé de la puerta y me senté en el borde de la cama. Miré a mi alrededor, a la habitación decorada con un gusto impecable, a los libros de arte en la estantería, a la foto de nuestra boda en la mesita de noche. La cogí, miré mi propio rostro, 20 años más joven, lleno de una confianza ingenua. Luego, con la misma calma con la que había subido las escaleras, abrí el cajón de la mesita y la guardé dentro, boca abajo. Era el primer objeto de mi vieja vida que archivaba. Muchos más le seguirían. Esa noche dormí en el cuarto de invitados sola. El silencio de la casa ya no era mi lujo matutino, era mi arma. Y ellos abajo, en el salón que yo pagaba, empezaban a darse cuenta con un terror creciente de que la guerra que acababan de declarar no se parecería en nada a la que habían planeado. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no había prisa. No había una rutina que mantener para el beneficio de otros. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara los últimos vestigios de la mujer que había sido la noche anterior. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general,
eligiendo su uniforme para la batalla decisiva. Un traje sastre de color gris marengo, de corte impecable, una blusa de seda blanca, zapatos de tacón que sonaban con autoridad sobre el suelo de madera, poder, control, precisión. Bajé las escaleras. Ellos ya estaban en la cocina esperándome. Se les veía cansados, ojerizos. Severamente no habían dormido. Me miraron con una mezcla de miedo y expectación. Esperaban la explosión que no había llegado la noche anterior. Ignorándolos por completo, me dirigí a la cafetera y me serví una taza de café. Me movía por el espacio con una naturalidad que los excluía, como si fueran meros muebles en mi camino. «Elara, tenemos que hablar», empezó Damián. Su voz sonaba insegura por primera vez en mucho tiempo. Tomé un sorbo de café lento saboreándolo. Luego me volví hacia ellos. No tenemos que hablar. Tuvieron 20 años para hablar. Ahora solo tienen que escuchar. Salí de la cocina y me dirigí al gran comedor. Sobre la mesa de roble macizo, que había sido testigo de tantas cenas familiares falsas, había colocado mi maletín. Lo abrí y saqué 3 carpetas de anillas, cada una de un color diferente: azul, rojo y negro. Las coloqué sobre la mesa, una al lado de la otra, como 3 sentencias. «Siéntense», ordené. Mi voz no era alta, pero tenía un filo que les hizo obedecer al instante. Se sentaron frente a mí como 2 alumnos a punto de ser expulsados. Abrí la primera carpeta, la azul, la deslicé sobre la mesa hacia ellos. Carpeta número 1. Propiedad. Dentro, perfectamente organizados, estaban todos los documentos relacionados con la casa. La escritura original, a mi único nombre. El contrato de la hipoteca firmado solo por mí. Cada uno de los 30 recibos anuales del impuesto sobre bienes inmuebles pagados desde mi cuenta personal. Cada factura de reparaciones importantes desde el tejado hasta la caldera. Damián la abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrían los documentos, su rostro palideciendo con cada página. Valeria ni siquiera miraba los papeles, me miraba a mí. Sus ojos llenos de una comprensión aterradora. Como pueden ver, dije con la voz de una presentadora de negocios, esta casa no es un bien ganancial. Fue comprada por mí antes de que ciertas leyes cambiaran y pagada en su totalidad por mí durante nuestro matrimonio. Legal y absolutamente es mía. Ustedes han estado viviendo aquí como invitados. Invitados a largo plazo, ciertamente, pero invitados al fin y al cabo. Cerré la carpeta azul y abrí la roja. Carpeta número 2. Solvencia. Dentro estaban los informes financieros de mi empresa. El contrato recién firmado por el proyecto Vereda del Sol con sus cifras multimillonarias. Un informe de valoración independiente que tasaba mi firma en una cantidad que sabía que sus mentes apenas podían procesar. Y en la parte superior, el nuevo organigrama de la compañía, efectivo desde la semana pasada. Deslicé el organigrama hacia ellos. Sus ojos se fijaron en mi nombre en la casilla superior. Elara Montes, socia directora y presidenta del consejo. El rumor sobre mi quiebra, expliqué, fue una fantasía de un competidor resentido. La realidad es que la empresa nunca ha sido más poderosa. Mi patrimonio personal nunca ha sido mayor. Finalmente abrí la carpeta negra, la más gruesa, y esta es mi favorita. La llamo el coste de la traición. Y la empujé hacia ellos. Contenía un desglose mes a mes de los últimos 5 años. Cada gasto que había cubierto, la matrícula de la Universidad Privada de Leo, las tarjetas de crédito adicionales, los viajes de investigación de Damián, los innumerables cursos y caprichos de Valeria, todo sumado con intereses compuestos aplicados hipotéticamente. La cifra final, impresa en negrita en la última página, era obscena. Esto, dije señalando la carpeta negra, es lo que me han costado. Y ahora, creo que hemos terminado. Me levanté dejando las 3 carpetas sobre la mesa, 3 monumentos a su engaño. Ahora sí podemos hablar. O más bien yo hablaré, y ustedes escucharán. Se quedaron mirando las carpetas petrificados.
El color había desaparecido por completo del rostro de Damián. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Valeria temblaba visiblemente, sus ojos fijos en la cifra final de la carpeta negra, como si fuera una serpiente a punto de morderla. El peso de 20 años de realidad, condensado en 3 carpetas, finalmente los había aplastado. Me puse de pie y caminé hasta la cabecera de la mesa, asumiendo mi lugar no solo física, sino simbólicamente. La situación es esta. Comencé. Mi voz era el único sonido en la habitación, aparte de la respiración entrecortada de Valeria. Ustedes dos han construido su relación sobre una base de engaño, cobardía y, sobre todo, sobre mi trabajo y mi dinero. Han convertido mi hogar en su nido de amor secreto y mi cuenta bancaria en su fondo de pensiones personal. Anoche, confesaron su verdad porque creían que yo estaba acabada. Creían que mi ruina los absolvía, que de alguna manera nos ponía en el mismo barco que se hunde, pero se equivocaron de barco. Hice una pausa dejando que cada palabra se asentara. Esta casa continué posando mi mano sobre la mesa de roble. Es mía. La empresa es mía. Mi vida, a partir de este preciso instante, vuelve a ser mía. Y en mi vida ya no hay espacio para ustedes. Elara, por favor, susurró Damián. Era la primera vez que hablaba, su voz era un hilo ronco. Yo te quiero. Cometí errores terribles, pero no. Lo corté en seco levantando una mano. No pronuncies esa palabra. No tienes ni la más remota idea de lo que significa el amor. No es esto. El amor es respeto, es honestidad, es sacrificio mutuo. Tú solo conoces el egoísmo. Querías la comodidad de mi vida y la emoción de tu aventura. Y durante 20 años lo tuviste todo. Se acabó. Me volví hacia Valeria. Ella se encogió bajo mi mirada. Y tú, hermana, te acogí cuando creía que estabas sola y desamparada. Te di un hogar. Te crié a tu hijo como si fuera mío. Te justifiqué, te defendí. Y todo este tiempo te acostabas con mi marido bajo mi techo. La fragilidad que tanto pregonas es la armadura más fuerte que he visto nunca. La usas para excusar tu pereza, tu envidia y tu traición. No es así. Soy yo. Soy Yaela. Yo te admiro. Siempre lo he hecho. No, no me admiras, me envidias. Y la envidia te ha podrido por dentro. Pero ya no es mi problema. Me enderecé, mi voz adquiriendo un tono final, ejecutivo. Así que aquí están las condiciones. No hay negociación. Tienen 30 días. 30 días para empacar sus cosas, encontrar otro lugar donde vivir y salir de mi casa y de mi vida para siempre. El día 31, si todavía están aquí, Renata, mi abogada, iniciará un proceso de desalojo formal y cambiaré las cerraduras. ¿Está claro? Damián me miró, sus ojos suplicantes. ¿30 días? Elara, eso es imposible. ¿A dónde vamos a ir? Y Leo es un hombre de 19 años, y por lo que parece es tu hijo, así que es tu responsabilidad. A donde vayan, como lo hagan, ya no me concierne. Consideren estos 30 días como el último y más generoso regalo que recibirán de mí. Es más de lo que merecen. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí del comedor. Subí a mi estudio y cerré la puerta. Me senté en mi silla mirando por la ventana. No sentía triunfo, no sentía alegría. Sentía el alivio agotador que sigue a una cirugía mayor. La parte enferma había sido extirpada. Ahora comenzaba el largo y doloroso proceso de curación. Pasaron 2 días de una tensión insoportable. Damián y Valeria se movían por la casa como fantasmas, evitando mi mirada, hablando en susurros. No hicieron ningún movimiento para empacar. Supongo que todavía albergaban la esperanza de que fuera un farol, de que mi corazón se ablandara. No me conocían en absoluto. La tercera noche llamaron a mi puerta. No era ni Damián ni Valeria. Era Leo. Abrí. Estaba allí de pie en el pasillo con los hombros encogidos y la mirada perdida. Se veía más joven que sus 19 años, un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Puedo hablar contigo, tía? Zrenia preguntó, su voz apenas un murmullo. Asentí
y me hice a un lado para que entrara en mi estudio. Era nuestro espacio. Habíamos pasado contables horas allí, yo ayudándole con sus deberes de matemáticas, él enseñándome a usar las nuevas aplicaciones de diseño. Era el único rincón de la casa que se sentía puro, incontaminado. Hasta ahora cerré la puerta y me apoyé en ella cruzando los brazos. Él se quedó en el centro de la habitación sin atreverse a sentarse. «Lo siento», dijo las palabras saliendo en un torrente. «Taya Elara, lo siento mucho por todo». Lo miré, mi corazón era una piedra en mi pecho. «¿Desde cuándo lo sabes, Leo?» Él bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Un par de años. Lo sospechaba desde antes, pero lo supe con certeza. Hace 2 años. Los oí discutir una noche. 2 años». El número resonó en mi cabeza. 2 años en los que me había sonreído, me había abrazado, me había dejado pagar su matrícula. Sabiendo que el hombre que yo llamaba mi marido era su padre. Sabiendo que la vida que vivíamos era una farsa monumental. «¿Y por qué no dijiste nada?», le pregunté. Mi voz sonaba hueca, desprovista de emoción. No sabía qué hacer. Sollozó. «Mamá, ella estaba tan triste. Decía que tú no lo entenderías, que la echarías a la calle. Y Damián, él me dijo que era un asunto de adultos, que mi lealtad debía estar con mi madre. Tenía miedo». «¿Miedo de qué, Leo?» «De que se acabara la buena vida, de tener que enfrentarte a la verdad». Mi voz se afiló. La herida era demasiado profunda para la compasión. «No», exclamó mirándome con desesperación. «Tenía miedo de perderte. Eres como mi madre. Siempre has estado ahí para mí. No quería que te enfadaras. No quería que todo esto explotara. Así que elegiste la mentira», concluí. «Elegiste proteger su comodidad en lugar de mi corazón». Tu silencio, Leo, no fue neutralidad, fue complicidad. Cada vez que me abrazabas, cada vez que me dabas las gracias por algo, estabas participando en su engaño. ¿Lo entiendes? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, ahora lo entiendo y lo siento. Por favor, tía, no nos eches. Mamá no tiene a dónde ir. Damián no tiene nada. Por favor, esa súplica es en nosotros. Fue lo que solidificó mi resolución. Él ya no se veía a sí mismo como una entidad separada. Era parte de su unidad, de su pacto de traición. Me acerqué a él y por un momento la costumbre de 20 años casi me vence. Quise abrazarlo, secar sus lágrimas, decirle que todo iría bien. Pero la mujer que hacía eso había muerto hacía 3 noches. Puse mis manos sobre sus hombros con firmeza. Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada. «Leo, te he querido más de lo que nunca sabrás. He celebrado tus logros como si fueran míos, y he sentido tus tristezas en mi propia piel. Pero el amor no es un cheque en blanco para la traición. Tu madre es una mujer adulta, Damián es un hombre adulto, y tú también estás a punto de serlo. Las decisiones tienen consecuencias». Retiré mis manos. «Lo siento, pero mi decisión es final. Tienes que irte con ellos. Tu lugar está con tu madre y con tu padre. Quizás esta dura realidad, sea la lección más importante de tu vida, que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir algo real». Di un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la emocional. «Ahora, por favor, vete». Salió del estudio sin decir una palabra más. Sus sollozos eran el único sonido. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en mi silla y entonces por fin lloré. Lloré por el niño que había criado. Lloré por la madre que nunca fui y lloré por el último pedazo de mi corazón que acababa de verse obligada a romper. La confrontación con Leo pareció ser el catalizador que finalmente los empujó de la negación a la desesperación. Se dieron cuenta de que mis amenazas eran reales y de que su peón emocional más valioso había fallado. El pánico empezó a supurar por las paredes de la casa. Damián, enfrentado a la perspectiva de tener que ganarse la vida por primera vez en 2 décadas,
recurrió a la única habilidad que realmente poseía, la manipulación rastrera. Su orgullo, su fachada de artista intelectual, se desmoronó para revelar al hombrecillo oportunista que siempre había sido. Y su primer objetivo fue mi enemigo. Supo, por sus horas de ocio en la cafetería, que Armando Ríos tenía su oficina en el centro. Una tarde, Damián se vistió con uno de los trajes caros que yo le había comprado y se presentó allí sin anunciarse. La secretaria de Armando intentó detenerlo, pero Damián usó ese encanto falso y untuoso para abrirse paso hasta el despacho de mi rival. Armando, según me contó Renata más tarde, se sorprendió al verlo. Lo miró con el desdén que un depredador alfa siente por un carroñero. «¿Qué demonios quieres tú aquí, Montes?», le espetó Armando. Damián intentó adoptar un aire de conspirador de hombre a hombre. «Señor Ríos Armando, sé que no hemos tenido el mejor de los comienzos, pero creo que tenemos un enemigo en común, mi esposa». Armando enarcó una ceja interesado, a pesar de su desprecio. «El ara me está echando», continuó Damián, interpretando el silencio de Armando como una invitación a seguir. «Está siendo completamente irracional, pero yo sé cosas. Conozco su empresa por dentro, sus estrategias, sus puntos débiles, los detalles del proyecto Vereda del Sol que no están en los papeles. Información que podría ser muy valiosa para usted». La oferta quedó flotando en el aire, nauseabunda en su bajeza. Damián le estaba ofreciendo traicionar mis secretos profesionales a cambio de dinero, o peor aún de un trabajo. Estaba intentando vender la única cosa que le quedaba, la información que había absorbido por osmosis durante años de vivir a mi costa. Armando Ríos era muchas cosas: un misógino, un competidor despiadado, un hombre arrogante. Pero no era estúpido, y a su manera retorcida tenía un código. Despreciaba la debilidad por encima de todo. Y el hombre que tenía delante, el marido que intentaba vender a su esposa por unas migajas, le pareció la personificación de lo patético. «Así que tu esposa te da una patada», dijo Armando reclinándose en su silla con una sonrisa burlona. «Y vienes corriendo a mí moviendo la cola, esperando que te lance un hueso». La cara de Damián enrojeció. «No es así. Es una propuesta de negocios. Es una propuesta de un gusano». Lo cortó Armando. «Yo compito con tu esposa porque es una oponente digna. Es fuerte, es inteligente, me da asco, pero la respeto. A ti solo me das lástima». Armando se levantó. «Ahora lárgate de mi oficina antes de que llame a seguridad. Y un consejo. La próxima vez que intentes traicionar a alguien, asegúrate de tener algo de valor que ofrecer. Tu dignidad. Claramente ya la perdiste hace mucho tiempo». Pero Armando no se detuvo ahí. El desprecio que sentía por Damián era tan grande que decidió usarlo. En cuanto Damián salió de su oficina, humillado, Armando cogió su teléfono. No para llamarme a mí, llamó a Renata. Sabía que ella era mi abogada y con un placer sádico, le contó toda la conversación, sabiendo que la información me llegaría. No lo hizo para ayudarme, sino como el máximo insulto a Damián, usar su propia traición para armar aún más a la mujer que intentaba destruir. Esa noche, Renata me llamó. «Tengo algo que tienes que oír». Puso en altavoz y me contó la historia. Escuché en silencio. Cuando terminó, no sentí rabia. Sentí una especie de paz sombría. Cualquier duda, cualquier mínimo vestigio de compasión que pudiera haber quedado por el hombre con el que había compartido mi vida, se evaporó. Damián no solo era un traidor, era un hombre sin honor, sin centro moral, un cascarón vacío. Y saber eso de forma tan definitiva fue extrañamente liberador. Al ver que la traición y la manipulación privada no funcionaban, Valeria decidió cambiar de táctica y llevar la guerra al terreno público. Su arma sería la victimización, su munición, las lágrimas de cocodrilo. Eligió el escenario con un cuidado perverso. La gala anual de la Fundación Construyendo Futuros, un evento benéfico para financiar becas de arquitectura para jóvenes de bajos recursos. Un proyecto que yo había creado y que presidía. Era mi noche, mi causa,
y ella planeaba convertirla en su escenario. Yo estaba en el podio, a punto de comenzar mi discurso de agradecimiento ante un auditorio lleno de las figuras más importantes de la ciudad, empresarios, políticos, filántropos. Me sentía fuerte en mi elemento, orgullosa del trabajo que estábamos haciendo. Fue entonces cuando la vi. Entró por la puerta trasera del gran salón, vestida con un sencillo vestido negro, su pelo deliberadamente desarreglado, su rostro demacrado y pálido. Había elegido su vestuario para parecer una viuda en un funeral. Avanzó por el pasillo central, directamente hacia el escenario. Los murmullos empezaron a recorrer la sala. La gente se giraba confundida. Mis miembros del consejo me miraban alarmados. Se detuvo justo al pie del escenario. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y gritó, su voz temblorosa pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Elara, ¿cómo puedes estar aquí hablando de construir futuros cuando estás destruyendo a tu propia familia? El silencio en la sala fue total, absoluto. Podría haberse oído caer un alfiler. Todos los ojos estaban fijos en nosotras. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Pero la voz de Renata resonó en mi cabeza. No reacciones. Responde. Controla la narrativa. Valeria, hermana, continuó ella, su voz ahora un sollo, desgarrador. Nos está echando a la calle, a mí y a mi hijo, a su propio sobrino. Después de 20 años, ¿es este el ejemplo que quieres dar? ¿El de una mujer poderosa y sin corazón que pisotea a los suyos para seguir subiendo? Era una actuación magistral. Apelaba a los valores familiares, a la imagen de la mujer poderosa y fría contra la hermana débil y desamparada. Pude ver la duda en algunas caras del público, la compasión instintiva por la que parecía ser la víctima. Pero yo estaba preparada. Renata y yo habíamos anticipado que intentarían algo así. Respiré hondo. Me acerqué un poco más al micrófono. Mi calma, un contraste brutal con su histeria. Miré a la audiencia, no a ella, y hablé con una voz clara y serena. Damas y caballeros, comencé. Les pido disculpas por esta interrupción. Como muchos de ustedes saben, mi hermana Valeria ha vivido bajo mi techo y mi cuidado durante casi 2 décadas. Siempre he creído que la familia es el pilar más importante de la vida. Hice una pausa dejando que la afirmación calara. Pero mi definición de familia se basa en el respeto, la confianza y la honestidad mutua. Continuó mi voz firme como una roca. Cuando esos valores se rompen de forma irreparable, cuando la confianza es traicionada de la manera más profunda, lo que queda no es una familia. Son lamentablemente extraños que comparten un espacio. Y yo, como cualquiera de ustedes, tengo el derecho y la responsabilidad de proteger la santidad y la paz de mi propio hogar. No di detalles, no la acusé públicamente. No era necesario. Mi dignidad, mi control, mi negativa a rebajarme a su nivel de drama fue la respuesta más poderosa. Esta es una noche para celebrar la generosidad y la esperanza, concluí, volviendo mi atención a la causa que nos reunía. Y no permitiré que un doloroso asunto personal empañe el increíble trabajo de esta fundación. Valeria, te pido por favor que respetes eso. Hablaremos en privado. Mi respuesta fue tan inesperada, tan mesurada, que la desarmó por completo. La gente en la audiencia empezó a aplaudir. No un aplauso estruendoso, sino un aplauso de apoyo, de respeto. Valeria se quedó allí en medio del salón. Su drama desinflado, su intento de humillación convertido en su propia vergüenza. Se dio cuenta de que había perdido. El personal de seguridad se acercó a ella discretamente y ella, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, esta vez como una figura patética y derrotada. Volví a mi discurso. Mi voz no flaqueó ni un instante. Esa noche no solo recaudamos una cifra récord para las becas, esa noche reclamé mi narrativa. Demostré que mi fuerza no era frialdad, sino integridad, y que el poder real no reside en gritar más alto, sino en mantenerse firme en la verdad. La última línea de defensa de Damián y Valeria
fue apelar a la tradición, al chantaje emocional de la sangre, y para eso movilizaron a la matriarca no oficial de la familia, mi tía Inés. La hermana mayor de mi madre, una mujer de carácter fuerte, opiniones inamovibles y una experta en el arte de la culpa, me llamó para convocar una reunión familiar urgente en su casa el domingo siguiente. El tono de su voz no admitía negativas. Sabía que sería una emboscada, un tribunal familiar en el que yo sería la acusada. Acepté, pero no fui sola. El domingo llegué a la casa de mi tía, un lugar lleno de muebles oscuros y fotos antiguas. El salón estaba lleno, mis primos, otros tíos, y en el centro, en el sofá principal, estaban Damián y Valeria con expresiones de mártires. Tía Inés presidía la reunión desde su sillón de orejas como una reina en su corte. Cuando entré, un silencio expectante se apoderó de la sala y entonces, un segundo después, entró Renata detrás de mí con su maletín de cuero y una expresión neutra y profesional. La sorpresa en la cara de mi tía fue monumental. ¿Y esta quién es?, preguntó bruscamente. Tía Inés, te presento a Renata Morales, mi abogada, dije con calma. Dado que esto parece tener tintes de un asunto muy serio, he considerado prudente contar con asesoramiento legal. La atmósfera cambió de un drama familiar a algo mucho más formal y tenso. Tía Inesca raspeó visiblemente molesta. Esto es un asunto de familia, Elara. No necesitamos abogados aquí. Cuando una de las partes ha vivido de la otra durante 20 años bajo falsas premisas, replicó Renata con una voz suave pero cortante. Deja de ser solo un asunto de familia, y se convierte también en un asunto con implicaciones legales y financieras. Estoy aquí como observadora para asegurar que los derechos de mi clienta sean respetados. Mi tía, sin saber cómo manejar la situación, decidió seguir con su plan. Se dirigió a mí. Elara, tu hermana y Damián me han contado lo que está pasando y estoy horrorizada. ¿Cómo puedes echar a tu propia sangre a la calle? La familia es sagrada, se perdona, se apoya, especialmente a la que es más débil. Su mirada se posó en Valeria, que empezó a sollozar en el momento justo. Tía, respondí, mi voz resonando en el silencio. Agradezco tu preocupación. Pero me temo que no te han contado la historia completa. ¿Qué historia completa puede justificar tal crueldad? Intervino un primo. Miré a Renata y asentí levemente. Era el momento. Renata abrió su maletín, no sacó papeles. No era necesario. Habló con una claridad y una precisión que silenció cualquier posible interrupción. Los hechos son los siguientes. Comenzó. Hace 20 años, la señora Valeria Montes fue acogida por su hermana, la señora Elara, bajo la premisa de haber sido abandonada por el padre de su hijo. Durante 2 décadas, tanto ella como su hijo han sido mantenidos en su totalidad por mi clienta. Hizo una pausa. Hace poco más de una semana, el señor Damián Montes y la señora Valeria Montes confesaron a mi clienta que han mantenido una relación amorosa durante todo ese tiempo, y que el hijo de la señora Valeria es, de hecho, hijo biológico del señor Damián. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las caras de mis tíos y primos pasaron de la desaprobación hacia mí a un shock absoluto, pero Renata no había terminado. Creyendo erróneamente que mi clienta se enfrentaba a la ruina financiera, hicieron esta confesión, no por remordimiento, sino por oportunismo. Añadió su voz bajando un tono, volviéndose más grave. Tenemos pruebas de que, tras serle notificado que debía abandonar la propiedad, el señor Damián intentó vender secretos comerciales de la empresa de su esposa a un competidor directo. Si el primer anuncio fue un jadeo, este fue una explosión silenciosa. La traición ya no era solo personal y sentimental, era avecta total. Todos los ojos se volvieron hacia Damián y Valeria, que se habían encogido en el sofá, pálidos y temblorosos. Luego, lentamente, las miradas se dirigieron a tía Inés, la matriarca, la defensora de la familia, la que me había acusado de crueldad. Su rostro era una mezcla de furia y humillación. Se dio cuenta de que la habían utilizado,
de que su defensa ciega de Valeria la había convertido en cómplice de una farsa monumental. Nadie dijo nada. El juicio había terminado y los acusados no era yo. Me levanté. Creo que hemos terminado aquí, tía. Gracias por el café. Renata y yo salimos de la casa dejando atrás un silencio devastador. Sabía que las dinámicas de poder en mi familia habían cambiado para siempre. La autoridad moral de tía Inés se había hecho añicos y yo, la que había sido juzgada. Salí de allí no solo absuelta, sino con mi verdad reconocida. La primera de las 4 semanas transcurrió en una especie de limbo surrealista. Después de la debacle en casa de la tía Inés, cualquier esperanza que Damián y Valeria pudieran tener de una intervención familiar se desvaneció. Se encontraron completamente aislados, no solo por mí, sino por el resto de la familia, que ahora los veía como los parias que eran. Aún así, se aferraban a una última y patética esperanza, mi supuesta debilidad. Debieron pensar que 20 años de costumbre eran más fuertes que mi resolución, que el silencio y la rutina diaria acabarían por desgastarme, que la incomodidad de la situación me llevaría a ceder, a ofrecerles algún tipo de acuerdo miserable para que se quedaran. Así que no empacaron nada. Intentaron mantener una fachada de normalidad. Damián seguía bajando por su café por las mañanas, aunque ahora evitaba mi mirada. Valeria incluso horneó un bizcocho un día, un acto tan absurdamente doméstico que resultaba grotesco. Lo dejó en la encimera de la cocina como una ofrenda de paz envenenada. No lo toqué. A la mañana siguiente lo tiré a la basura. Mi estrategia fue la del desapego total. Me convertí en una presencia fantasmal en mi propia casa. Me levantaba antes que ellos y a menudo volvía después de que se hubieran retirado a su habitación. Comía en mi estudio o en la terraza. Cuando me los cruzaba en el pasillo, no decía nada. Mi mirada los atravesaba como si fueran de cristal. Les negué cualquier tipo de interacción, cualquier gancho emocional al que pudieran aferrarse. El silencio era mi arma más eficaz. Los estaba borrando de mi vida incluso antes de que se fueran físicamente. El desgaste funcionó, pero no sobre mí. Funcionó sobre ellos. La falta de drama, la ausencia de confrontaciones los estaba volviendo locos. Estaban acostumbrados a vivir de la reacción emocional, de la culpa, de la tensión. Mi indiferencia era un vacío que no sabían cómo llenar. Hacia el final de la primera semana, Damián intentó romper el cerco. Me esperó en la entrada cuando yo volvía del trabajo. «Elara», dijo. Su voz sonaba extraña, casi humilde. «Sé que estás enfadada, tienes todo el derecho, pero no podemos al menos ser civilizados. Recordar los buenos tiempos». Lo miré fijamente, sin expresión. «Los buenos tiempos, Damián, fueron una mentira que tú construiste. Y la civilización requiere respeto, algo que perdiste el derecho a pedirme. Tienes 23 días». Pasé a su lado y subí las escaleras, dejándolo solo en el vestíbulo. Escuché el sonido de su puño golpeando suavemente la pared. Un gesto de frustración impotente. La casa, mi hermosa casa, se había convertido en una zona de guerra fría, un lugar de silencios tensos y coexistencia forzada. Pero yo sabía que era temporal. Para mí era una cuenta atrás hacia la libertad. Para ellos era una cuenta atrás hacia el vacío. Y con cada día que pasaba, el pánico en sus ojos se hacía un poco más evidente, un poco más desesperado. La negación se estaba agrietando y pronto se rompería por completo. Al entrar en la segunda semana y al ver que mi indiferencia era inquebrantable, cambiaron de táctica. La negación dio paso a una campaña activa de manipulación emocional orquestada principalmente por Valeria, la maestra del victimismo. Comenzó con pequeños gestos. Dejaba a la vista fotos antiguas de cuando éramos niñas, de Leo cuando era un bebé en mis brazos. Las colocaba estratégicamente en la mesa del salón, en la consola de la entrada. Eran minas emocionales diseñadas para hacerme tropezar con la nostalgia y la culpa. Las ignoré. Simplemente las recogía y las guardaba en una caja en el trastero. Luego vinieron las crisis de salud.
Valeria empezó a sufrir mareos, migrañas. Una tarde la encontré tumbada en el sofá con un paño húmedo en la frente. «Es el estrés, el ARA», susurró. «Mi cuerpo no lo soporta. El médico dice que necesito un ambiente tranquilo, sin sobresaltos». La insinuación era clara. Mi decisión la estaba enfermando. Yo era la causa de su sufrimiento físico. Le respondí sin mirarla mientras me servía un vaso de agua. «Entonces te alegrarás saber que en solo 3 semanas tendrás un ambiente completamente nuevo, y espero por tu bien. Muy tranquilo». Damián intentó una aproximación diferente, la del arrepentimiento intelectualizado. Una noche dejó un libro en la mesita de mi estudio. Era una antología de poemas de Neruda con un marcapáginas en el poema 20. «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». Era un intento tan burdo y adolescente de romanticismo trágico que casi me reí. Al día siguiente le devolví el libro dejándolo en su almohada, pero el arma principal seguía siendo Leo. Lo usaron sin piedad. Empezaron a hablar en voz alta, asegurándose de que yo los oyera sobre lo preocupados que estaban por él. «Está tan afectado. No se concentra en la universidad», decía Valeria. «Necesita estabilidad. Este cambio lo va a destrozar», añadía Damián. Una mañana encontré a Leo en la cocina. Tenía ojeras y parecía genuinamente angustiado. «Tía, mamá, no para de llorar. Dice que no sabe qué vamos a hacer». «Damián no encuentra trabajo. De verdad, no hay otra solución. Por mí, para que pueda terminar el semestre sin tener que mudarme. Era el golpe más bajo. Usar su futuro, su educación como moneda de cambio». Me arrodillé metafóricamente, pero no para ceder, sino para mirarlo a los ojos. «Leo», le dije con una voz suave, pero inflexible, «la estabilidad no te la da una casa, te la dan unos padres honestos y responsables. Tu madre y Damián tuvieron 20 años para construir esa estabilidad para ti y en su lugar eligieron construir una mentira a mi costa. Que termines el semestre en esta casa o en otra no cambiará el hecho de que necesitas que ellos por primera vez actúen como adultos. Y quizás esta crisis es exactamente lo que necesitan para empezar a hacerlo». Le di el número de teléfono del orientador psicopedagógico de su universidad. «Si el estrés te afecta, busca ayuda profesional. Yo ya no soy la persona que puede solucionar esto». Esa conversación fue un punto de inflexión. Se dieron cuenta de que ni la nostalgia, ni la enfermedad, ni la culpa, ni siquiera el futuro de Leo podían doblegarme. Habían agotado su arsenal de manipulación emocional. Solo les quedaba la cruda realidad. El tiempo se estaba acabando. La llamada de la tía Inés llegó un martes por la tarde. Su voz, normalmente autoritaria, sonaba contenida, casi tensa. «El ARA, necesito que vengas a mi casa este domingo, a la hora del café. Toda la familia estará aquí. Tenemos que hablar». No era una invitación, era una citación. «Tía», respondí con calma. «Creo que ya hemos hablado de todo lo que había que hablar, ¿no?», insistió ella. «Esto es diferente. Es una reunión para mediar, para encontrar una solución pacífica por el bien de todos». Sabía exactamente lo que era una emboscada. Un último y desesperado intento de Damián y Valeria de usar la presión del clan familiar para hacerme cambiar de opinión. Probablemente le habían contado una versión edulcorada y victimista de los hechos. Colgué y llamé a Renata. «Voy a ir», le dije, «pero no voy a ir sola». El domingo el salón de mi tía estaba cargado de una solemnidad artificial. Estaban todos, mis tíos, mis primos y, por supuesto, la pareja de mártires sentados en el sofá con expresiones compungidas. Tía Inés, en su sillón de orejas, carraspeó para dar comienzo al tribunal. «Bueno, ya que estamos todos aquí», empezó, pero se detuvo en seco cuando la puerta se abrió de nuevo y Renata entró detrás de mí, serena y profesional, con su maletín de cuero en la mano. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «¿Y este quién es?», preguntó mi tía. Su tono era una mezcla de confusión y ofensa. «Tía Inés, familiares, les presento a Renata Morales, mi abogada», anuncié.
Dado que el tema a tratar involucra propiedades, finanzas y la disolución de facto de un hogar, me pareció prudente contar con su presencia. La intervención de Renata cambió por completo la dinámica. Ya no era una charla familiar, tenía el peso de una deposición legal. Tía Inés, visiblemente irritada, pero sin querer perder la compostura, continuó. Elara, te hemos convocado porque estamos muy preocupados. Lo que pretendes hacer, echar a tu hermana, a tu marido, va en contra de todo lo que representa esta familia. La familia, intervino un primo, se apoya, sobre todo en los momentos difíciles. Dejé que hablaran, que expusieran sus argumentos basados en la información sesgada que habían recibido. Cuando terminaron, miré a Renata y asentí. Renata no se levantó, abrió su maletín, pero no sacó nada. Simplemente habló. Su voz era clara, precisa y desprovista de emoción. Expuso los hechos, la confesión, la paternidad de Leo, los 20 años de engaño. Lo hizo sin adjetivos, sin juicios de valor, solo la cronología fría y brutal de la traición. El silencio que siguió fue profundo. Las caras de mis familiares pasaron de la desaprobación hacia mí al más puro horror. Miraban a Damián y a Valeria, que se habían quedado blancos sin palabras. Pero hay más, dijo Renata, y su siguiente revelación fue la estocada final. Tras ser informado de que debía abandonar la propiedad de mi tienta, el señor Damián Montes se puso en contacto con el principal competidor de la empresa de su esposa, el señor Armando Ríos. Le ofreció vender la información confidencial sobre los proyectos y estrategias de la compañía, a cambio de dinero. Eso fue todo. La traición ya no era solo un pecado del corazón, era un acto de bajeza comercial, una deslealtad total. La defensa de la familia se desmoronó. Ya no se trataba de un marido que había cometido un error, sino de un hombre que había intentado destruir a la mujer que lo mantenía. Todos los ojos se volvieron hacia mi tía Inés. Su rostro, normalmente tan seguro, estaba descompuesto por la humillación. Se dio cuenta de que la habían utilizado, que su sermón sobre los valores familiares había servido para defender a dos embusteros. Me levanté. Creo que esto aclara las cosas. Gracias por su tiempo. Renata y yo salimos de la casa, dejando atrás los restos humeantes de su última esperanza. La intervención no solo había fallado, se había vuelto en su contra de la forma más espectacular posible. La fallida reunión familiar marcó el final de la fase de manipulación. Ahora solo quedaba la cruda y fría ley. Al entrar en la tercera semana y viendo que no habían empacado ni una sola caja, supe que necesitaba escalar la situación. La palabra de una mujer traicionada no era suficiente. Necesitaban ver el poder del Estado, aunque fuera en un trozo de papel. Llamé a Renata. Se acabó la paciencia. Prepara la notificación. Ya está lista, respondió ella. Como siempre, un paso por delante. Al día siguiente, un mensajero oficial se presentó en la puerta. Yo no estaba en casa. Renata me había aconsejado que evitara la escena. Fue Damián quien abrió. El mensajero le entregó 2 sobres idénticos de un color manila austero y oficial. Uno a su nombre, otro al de Valeria. Dentro de cada sobre había un documento legal redactado en la jerga fría e impersonal de los abogados. Era una notificación formal de desalojo. Citaba las leyes de propiedad pertinentes, establecía mi titularidad indiscutible sobre el inmueble y les daba una fecha y hora límite para desocupar la propiedad voluntariamente. La fecha era exactamente la que yo les había dado al cumplirse los 30 días. El documento también especificaba que, de no cumplir, se iniciaría un proceso judicial inmediato y que todos los costes legales correrían por su cuenta. Ese papel fue la sentencia de muerte para su negación. Ya no era yo, su esposa y hermana emocional, pidiéndoles que se fueran. Era la ley. Era un sistema impersonal y poderoso que no podían manipular con lágrimas ni con chantajes emocionales. Esa noche, cuando volví a casa, el ambiente era diferente. La tensión pasivo-agresiva había sido reemplazada por un silencio denso, casi fúnebre.
Los 2 sobres estaban sobre la mesa del recibidor, abiertos como 2 heridas expuestas. Valeria estaba sentada en el salón en la oscuridad, simplemente mirando por la ventana. No lloraba, solo estaba quieta como una estatua de la derrota. Damián estaba en la cocina bebiendo directamente de una botella de vino barato, algo que nunca hacía. Su fachada de conocedor sofisticado se había hecho añicos. Me miró cuando entré. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Una notificación legal. El ara, de verdad, tan bajo has caído. Lo miré con una calma que lo enfureció aún más. La ley no es caer bajo, Damián. La ley es el último recurso cuando la decencia y el honor han desaparecido. Y en esta casa desaparecieron hace mucho tiempo. Les quedan 9 días. No dije más. Subí a mi habitación dejando que el peso de ese documento oficial hiciera su trabajo. Fue el acto final de desapego. Al recurrir a la ley, les estaba comunicando que nuestra relación en todas sus formas había terminado. Ya no éramos familia. Yo era la propietaria y ellos, los ocupantes ilegales, con un plazo de desahucio. El reloj avanzaba y esta vez sabían que no había forma de detenerlo. La notificación legal fue como una descarga eléctrica que lo sacó de su letargo. El pánico se convirtió en acción, una acción caótica y resentida. Los últimos 9 días en la casa fueron un infierno sordo, una sinfonía de portazos, cajas arrastradas y discusiones ahogadas. El proceso de empacar se convirtió en un acto de agresión pasiva. No lo hacían con cuidado, lo hacían con rabia. Escuchaba desde mi estudio el sonido de objetos siendo arrojados dentro de cajas, el rasgar de la cinta de embalar aplicado con furia. Dejaban un rastro de desorden a su paso, tazas de café olvidadas, ropa tirada en el suelo, baños sucios. Era su forma infantil de protestar, de intentar dejar una última cicatriz en la casa que estaban a punto de perder. Sus conversaciones, que antes eran susurros conspiradores, ahora eran discusiones amargas que se filtraban por debajo de las puertas. Los oía culparse mutuamente. «Todo esto es tu culpa», le gritó Damián a Valeria una noche. «Si hubieras sido más discreta, si no fueras tan débil». «Mi culpa», respondió ella, su voz aguda por la histeria. «Tú fuiste el que quiso confesar. Tú pensaste que era una gran idea porque creías que estaba arruinada. Eres un cobarde y un estúpido». Escuchaba estas discusiones sin ninguna emoción. Su castillo de naipes se derrumbaba, y en lugar de unirse en su desgracia, se estaban devorando el uno al otro. Su gran amor, que supuestamente había resistido 20 años en secreto, no pudo sobrevivir ni 2 semanas a la luz de la cruda realidad. El rencor hacia mí era palpable. Cuando me cruzaba con ellos, sus miradas eran venenosas. Valeria una vez murmuró al pasar a mi lado: «Espero que te pudras sola en esta casa enorme y vacía». Damián intentó un último acto de sabotaje. Un día lo encontré en el jardín, cerca de la válvula principal del sistema de riego automático que yo tanto cuidaba. Cuando me vio, se apartó rápidamente con una expresión de culpabilidad. Más tarde comprobé que había intentado forzarla. No lo consiguió. Pero la intención estaba clara. Si no podían tener esa vida, querían asegurarse de que yo tampoco pudiera disfrutarla plenamente. La atmósfera era irrespirable. Para evitarla, pasaba aún más tiempo fuera de casa. Llegaba tarde, me iba temprano, comía fuera. Mi hogar se había convertido en un lugar extraño ocupado por 2 fantasmas resentidos que esperaban su exorcismo. Una tarde, a 3 días del plazo final, llegué a casa y encontré un silencio inusual. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Estaba escrita con la letra temblorosa de Valeria. «Nos vamos a un apartamento. Es pequeño. Es todo lo que podemos pagar. Has ganado el ara. Has destruido a tu familia por un puñado de ladrillos y papeles. Espero que tu orgullo te mantenga caliente por las noches». Arrugué la nota y la tiré a la basura. No había ganado. No había destruido nada. Simplemente había encendido la luz y los monstruos que vivían en la oscuridad se habían revelado en toda su patética fealdad.
La cuenta atrás casi había terminado. El día 30 amaneció gris y húmedo, como si el cielo mismo estuviera de luto por el final de una era. Me tomé el día libre, no por ellos, sino por mí. Quería estar presente, no para supervisar ni para regodearme, sino para ser testigo del cierre final de este capítulo de mi vida. Desde la ventana de mi estudio en el segundo piso, que tenía una vista perfecta de la entrada principal, observé la escena. No era el éxodo dramático que uno podría imaginar. Era algo mucho más mundano y por eso mismo más patético. No había un camión de mudanzas. No podían permitírselo. Un amigo de Damián, un tipo con aspecto cansado y un coche viejo y destartalado, había accedido a ayudarles a hacer varios viajes. Su vida de 20 años, construida sobre mi fortuna, estaba siendo reducida a lo que podía caber en el maletero y los asientos traseros de un sedán de segunda mano. La primera carga fueron cajas de libros y ropa. Damián las llevaba con una lentitud exasperante. Su cuerpo, desacostumbrado al esfuerzo físico, ya mostraba signos de fatiga. Valeria dirigía la operación con gestos irritados, quejándose de cómo estaban apilando las cosas. Discutieron en voz baja en la acera una pelea amarga sobre una caja de cerámica rota. La imagen era una metáfora perfecta de su situación. Su gran amor secreto, su pacto de 20 años, se desmoronaba ante la mundana tarea de una mudanza no deseada. Leo no estaba. Me enteré después de que lo habían enviado a casa de un amigo para ahorrarle el mal trago. Una última muestra de su cobardía protegiéndolo de las consecuencias de las decisiones que ellos mismos habían tomado. El segundo viaje fue para los objetos más personales. Vi a Damián sacar su viejo ordenador, el mismo en el que supuestamente escribía su obra maestra. Se veía pequeño y obsoleto a la luz del día. Valeria cargaba con sus materiales de arte, sus lienzos a medio pintar y sus bolsas de arcilla, los restos de docenas de hobbies abandonados. La última carga fue la más triste. Eran solo un par de maletas más y algunas bolsas de plástico llenas de objetos diversos. Se quedaron de pie en la acera junto a los últimos vestigios de su vida en mi casa. El coche de su amigo ya se había ido. Supongo que para descargar y volver más tarde. Estaban solos. Damián encendió un cigarrillo. Su mano temblaba ligeramente. Valeria miraba la fachada de la casa, la misma casa en la que había vivido sin pagar un céntimo durante la mitad de su vida. Y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. No eran las lágrimas teatrales de sus actuaciones, eran lágrimas de pérdida genuina. No lloraba por mí ni por el daño que había hecho. Lloraba por la comodidad perdida, por el paraíso del que había sido expulsada. Me quedé allí en la ventana sin esconderme. Los observé durante un largo rato. No sentía odio, no sentía triunfo. Sentía una profunda y abrumadora sensación de finalidad, como ver caer las últimas piezas de un andamio podrido, revelando por fin la estructura limpia y sólida que había estado oculta debajo. Finalmente, el coche de su amigo regresó. Cargaron las últimas cosas. Damián me dirigió una última mirada, una mezcla de rencor y derrota. Valeria ni siquiera miró hacia la casa. Se subieron al coche y se fueron. Los vi alejarse por la calle hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Y entonces, un silencio absoluto descendió sobre la casa. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. Un silencio limpio. El silencio de la libertad. En cuanto el coche desapareció, bajé las escaleras. El aire en la casa ya se sentía diferente, más ligero. Pero las huellas de su presencia aún estaban allí, como una energía estancada. Había un olor agrio a estrés y resentimiento. Había pequeñas motas de polvo y desorden que su caótica partida había dejado atrás. No podía empezar mi nueva vida hasta que cada vestigio de la anterior fuera borrado. Mi primera llamada fue a una empresa de limpieza profunda, no una limpieza normal. Quería una limpieza de exorcismo, como le dije a la supervisora por teléfono. Quería que cada superficie fuera desinfectada,
cada rincón aspirado, cada ventana pulida hasta que brillara. Mientras esperaba que llegaran, comencé mi propio ritual de purificación. Fui primero a la que había sido su habitación. La puerta estaba abierta, el espacio vacío de sus pertenencias, pero lleno de su esencia. La cama estaba deshecha. Había algunas perchas vacías en el armario y un olor rancio a perfume barato de Valeria, mezclado con el humo de los cigarrillos de Damián. Sin dudarlo, arranqué las sábanas, las mantas, las fundas de las almohadas. Hice una bola con todo y lo metí en grandes bolsas de basura. No iba a lavar nada, todo iba a ser desechado. El colchón mismo, el testigo silencioso de su engaño, sería el siguiente en irse. Luego abrí el armario y los cajones. Habían dejado atrás cosas: un par de zapatos viejos, una corbata olvidada, un libro de bolsillo. Lo metí todo en las bolsas. No quería recuerdos. No quería nada que hubiera sido tocado por ellos. El baño fue lo peor. Restos de sus productos, toallas húmedas en el suelo. La sensación de su intimidad en ese espacio me revolvió el estómago. Cerré la puerta. El equipo de limpieza se encargaría de esa profanación. Pasé las siguientes horas recorriendo la casa, bolsa de basura en mano. Tiré el bizcocho rancio de Valeria. Vacié la nevera de sus alimentos a medio consumir. Recogí las revistas que Damián dejaba esparcidas por el salón. Cada objeto que tiraba era un pequeño acto de liberación. Cuando llegó el equipo de limpieza, eran 4 personas vestidas con uniformes impecables. Les di instrucciones claras. Quiero que limpie en esta casa como si se preparara para una cirugía a corazón abierto. No quiero que quede ni una sola célula de las personas que vivieron aquí antes. ¿Entendieron perfectamente? Mientras ellos trabajaban con el zumbido de las aspiradoras y el olor a desinfectante de limón llenando el aire, yo me ocupé del acto final y más simbólico. Salí al jardín trasero, donde había una pequeña chimenea de exterior. Llevaba conmigo una caja. Dentro estaba todo lo que había archivado: la foto de mi boda, las viejas cartas de amor de Damián, las fotos de Valeria y Leo que ella había dejado para manipularme. Una por una las arrojé al fuego. Vi cómo mi rostro sonriente de novia se curvaba y ennegrecía. Vi cómo las palabras de amor de Damián se convertían en cenizas. Vi cómo las imágenes de su familia falsa eran consumidas por las llamas. No fue un acto de rabia, fue un acto de cierre. Estaba quemando el pasado, liberando a los fantasmas. Cuando la última foto desapareció, me quedé mirando las brasas. El aire olía a humo y a limpio, a destrucción y a renovación. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia habitación, con sábanas nuevas y frescas. La casa estaba impecable, silenciosa, y por primera vez en 20 años el silencio no se sentía como soledad, se sentía como paz. Las semanas que siguieron a su partida fueron de una calma casi extraña. Me sumergí en el trabajo, en la renovación de mi hogar y, lo más importante, en la reconexión conmigo misma. Pero el pasado, aunque desalojado, todavía intentaba llamar a la puerta. Los primeros intentos de contacto fueron de Damián. Mensajes de texto a altas horas de la noche, llenos de un arrepentimiento melodramático. No puedo dormir sin ti. He sido un idiota. Mi vida no tiene sentido. Perdóname, Elara, por favor. Los leía sin emoción y los borraba. No respondía a ninguno. Luego vinieron las llamadas. Al ver que no contestaba, su tono cambió de la súplica a la exigencia. Dejó un mensaje de voz, su voz distorsionada por el alcohol. Me lo debes, Elara. Después de 20 años no puedes simplemente desaparecer. Te di los mejores años de mi vida. La audacia de su victimismo era casi cómica. Bloqueé su número. Valeria intentó una táctica diferente. Me enviaba fotos de Leo con mensajes como: «Mira qué triste está. Te echa de menos. No te importa el daño que le estás haciendo». Era un último y patético intento de usar al chico como escudo humano. Bloqueé su número. También la información sobre su nueva vida me llegaba a través de fragmentos de conversaciones a medias con familiares que ahora me trataban con un nuevo respeto.
Me enteré de que habían alquilado un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona ruidosa y deprimida de la ciudad. El dinero que habían conseguido vendiendo sus cosas se estaba agotando rápidamente. Damián, el gran novelista, no encontraba trabajo. Nadie quería contratar a un hombre de casi 50 años sin experiencia laboral demostrable en 2 décadas. Según mi primo, estaba intentando vender seguros por teléfono con poco éxito. Sufría la humillación diaria de ser rechazado, de tener que obedecer a un jefe, de enfrentarse a la cruda realidad de que el mundo no le debía nada. Valeria había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una panadería. Ella, que siempre se había quejado de su fragilidad, ahora tenía que levantarse al amanecer para amasar pan y atender a clientes impacientes. La ironía era deliciosa. Sufría de verdad, no con sus dolencias imaginarias, sino con el cansancio real de un trabajo honesto. Leo era el que más sufría y el único por el que sentí una punzada de lástima. Tuvo que dejar su universidad privada y matricularse en una pública y consiguió un trabajo de camarero por las noches para ayudar con los gastos. La vida lo había obligado a madurar de golpe. Un día, Renata me llamó. «Tengo noticias. ¿Recuerdas la grabación de Armando sobre Damián?» «Sí», respondí. «Bueno, parece que Armando se la filtró a un par de personas en el sector». La historia del marido que intenta vender a su esposa arquitecta se ha convertido en una especie de leyenda urbana en los círculos empresariales. El nombre de Damián Montes está completamente quemado. Nadie en esta ciudad le dará un trabajo decente en mucho tiempo. Colgué el teléfono. No sentí alegría por su desgracia. Sentí una fría satisfacción. No era venganza, era el equilibrio del universo. Eran las consecuencias naturales de sus propias acciones, un eco kármico que finalmente los había alcanzado. Habían sembrado vientos de engaño y ahora estaban cosechando la tempestad de la mediocridad y el anonimato. Y yo, desde la calma de mi hogar reconstruido, observaba la tormenta a una distancia segura. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave. Y luego a la explosión de vida de la primavera. Mi propia vida reflejaba ese ciclo. Había pasado por el otoño de la pérdida y el invierno del duelo silencioso, y ahora estaba floreciendo de nuevo. La casa ya no era solo un espacio limpio, era un espacio vivo. Invité a amigos que no había visto en años, gente que había evitado venir por la atmósfera opresiva que Damián y Valeria creaban. Volvimos a reír en mi cocina, a brindar en mi terraza. Una noche, una vieja amiga de la universidad me abrazó y me dijo, «Bienvenida de nuevo, Elara. Te habíamos echado de menos». Me di cuenta de que no solo había desalojado a 2 personas, me había recuperado a mí misma. En el trabajo, mi liderazgo se fortaleció. Liberada del peso muerto emocional que arrastraba a casa cada noche, mi mente estaba más clara. Mis decisiones eran más audaces. Mi equipo lo notó. Se sentían más inspirados, más motivados. La empresa prosperó como nunca, pero el cambio más profundo fue interno. Empecé a hacer cosas solo para mí. Me inscribí en clases de yoga al amanecer. Volví a pintar un hobby que había abandonado hacía años. Llené un lienzo no con edificios, sino con colores abstractos que representaban mis emociones. Los fines de semana conducía hasta la costa sola y caminaba por la orilla durante horas, dejando que el sonido del mar limpiara los últimos rincones de mi mente. Un día, mientras supervisaba las etapas finales del proyecto Vereda del Sol, uno de mis arquitectos más jóvenes, un chico brillante llamado David, me preguntó algo inesperado. «Señora Montes, sé que esto es personal, pero usted es feliz». La pregunta me tomó por sorpresa. Me detuve a pensar. Miré los edificios que se alzaban, el fruto de mi trabajo y mi visión. Pensé en mi casa silenciosa y pacífica, en mis amistades recuperadas, en la sensación de libertad en mi pecho. «Sí, David», respondí con una sonrisa genuina. «Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo lo soy. La última vez que los vi fue casi un año después de su partida. Salía de mi oficina una tarde y estaban allí esperándome en la acera. Se veían demacrados, derrotados por la vida.
Damián había perdido peso. Su ropa le quedaba grande. Valeria tenía el pelo recogido sin cuidado y unas profundas ojeras. Se acercaron a mí, no con la arrogancia de antes, sino con la postura encorvada de los suplicantes. El ara, empezó Damián. Solo queríamos decir que lo sentimos, que ahora lo entendemos todo. Fuimos unos idiotas. Te fallamos. Valeria asintió, sus ojos fijos en el suelo. Te arruinamos la vida y arruinamos la nuestra. Los escuché, pero sus palabras eran huecas, vacías. Su arrepentimiento no era por el dolor que me habían causado, sino por el paraíso que habían perdido. Era el lamento del prisionero, no por su crimen, sino por su celda. Me alegro de que lo entiendan, dije con una voz neutra, sin una pizca de la ira o el dolor de antaño. Les deseo lo mejor. Me di la vuelta para entrar en el edificio. Damián me agarró del brazo. Espera, no puedes perdonarnos. Me solté de su agarre con calma. Lo miré por última vez. El perdón, Damián, es algo que se gana, no se exige. Y francamente ya no me interesa dárselo. Mi paz es más importante que su absolución. Entré en el vestíbulo y no miré atrás. No sentí nada, ni rabia, ni lástima, ni tristeza, nada. Eran solo dos extraños en la calle. Dos fantasmas de una vida pasada que ya no tenían poder sobre mí. La redención que buscaban no era asunto mío. Yo ya había encontrado la mía. La escena final de mi vieja vida no fue dramática, fue silenciosa, casi banal. Un encuentro en una acera que solo sirvió para confirmar lo lejos que había llegado. Después de ese día, nunca más intentaron contactarme. Supongo que finalmente entendieron que la puerta estaba cerrada, con cerrojo y tranca para siempre. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, uno dictado enteramente por mis propios deseos y ambiciones. La casa, antes un escenario de mentiras, se transformó. Convertí la antigua habitación de Valeria en una biblioteca y sala de música con paredes llenas de libros y un tocadiscos vintage en una esquina. El que había sido el estudio de escritura de Damián, un cuarto que olía a pereza y pretensión, lo derribé por completo. El espacio a mi propio estudio, creando un taller de arquitectura enorme con una pared entera de cristal, que se abría a un jardín en que diseñé yo misma. Era un espacio para crear, para soñar, para construir el futuro. El proyecto Vereda del Sol se completó y fue un éxito rotundo. Ganó premios nacionales e internacionales. Me consolidó no solo como una arquitecta exitosa, sino como una visionaria en el campo de la construcción sostenible. Pero el mayor logro no fue el reconocimiento público, fue algo mucho más personal. Una tarde, sentada en mi nuevo y expandido estudio, mirando los planos de mi próximo gran proyecto, tomé una decisión. El proyecto no era un rascacielos ni un complejo de lujo. Era la sede de la Fundación Construyendo Futuros, que ahora, con el éxito de la empresa, tenía fondos para construir su propio edificio. Un centro que no solo daría becas, sino que ofrecería talleres, tutorías y apoyo a jóvenes talentos, especialmente a mujeres jóvenes que intentaban abrirse paso en un mundo de hombres. Estaba transformando mi dolor en un propósito. El vacío de la maternidad que no pudo ser, lo estaba llenando con la mentoría de docenas de futuros arquitectos. La familia que no tuve la estaba creando en forma de una comunidad. En mi mesa, junto a los planos, había un folleto. Era de una agencia de adopción internacional. Lo había recogido hacía unas semanas. No sabía si alguna vez daría ese paso, pero por primera vez la idea no venía de un lugar de carencia o de necesidad de llenar un vacío. Venía de un lugar de plenitud. La idea de formar una familia, en mis propios términos, sin un hombre, sin depender de nadie, ya no era una fantasía imposible. Era una opción, una elección libre de una mujer completa. Mi teléfono sonó. Era Renata. ¿Lista para nuestra celebración?, preguntó. Nací lista, respondí riendo. Esa noche cenamos en el restaurante más elegante de la ciudad. Brindamos no con champán, sino con un whisky japonés de 25 años, el favorito del señor Matsui,
quien se había convertido en un buen amigo y socio. Por las demoliciones necesarias, dijo Renata levantando su vaso. Y por los cimientos sólidos, respondí yo, chocando mi vaso con el suyo. Miré a mi alrededor, al bullicio del restaurante, a las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. Me sentí en paz, completa. Ya no era la esposa de Damián ni la hermana de Valeria, era Elara Montes, arquitecta, presidenta, fundadora y quizás algún día madre. Volví a casa tarde. La casa estaba silenciosa, acogedora. Mi santuario. Me senté en mi estudio. Abrí mi cuaderno de bocetos, no para dibujar un edificio, sino por placer. En la primera página, con un lápiz de carboncillo, escribí una sola frase, una firma para mi nueva vida. Obra iniciada.